tiempo quién era Jesucristo. Y yo le dije que mejor de que yo le respondiera quién es Jesucristo en lo humilde que conozco, que fuera el libro de Mateo en la Santa Biblia y que leyera el capítulo 5, 6 y 7. El capítulo 5, 6 y 7 del libro de Mateo es lo que nosotros llamamos el Sermón del Monte. Y en ese Sermón del Monte yo creo que nosotros vamos a encontrar no exactamente quién es Jesucristo y las enseñanzas y los mandamientos que Él nos dice que tenemos no que escuchar solo, sino escuchar y hacer, sino que vamos a encontrar el perfecto manual para que nosotros podamos andar en esta vida en victoria y tener una hermosa eterna vida. Así que vamos a hablar del Sermón del Monte. El Sermón del Monte se registra en los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo. Jesús entregó este mensaje cerca del comienzo de su ministerio y es el más largo de los sermones que Jesús ha registrado en los evangelios. Tenga en cuenta que Jesús no era pastor de una iglesia, por lo que este sermón fue diferente al tipo de mensajes religiosos y sermones religiosos que escuchamos hoy en día. Jesús atrajo a sus discípulos primero y después a un grupo de gente que los seguía y se sentó en cierto lugar de una colina donde la misma geografía de las colinas y las rocas que habían allí alrededor le servían para transmitir su voz, que no era ni gritando ni levantando la voz, sino que la misma geografía le iba ayudando a que su voz, aunque gentil y amable, pudiera ser escuchada por todas las personas que estaban sentadas a su alrededor. Tenía un grupo muy pequeño de discípulos dedicados que permanecían con él en todo el tiempo de su ministerio y estaban comprometidos esos discípulos a aprender y aplicar la enseñanza que el maestro les daba. Entonces un día, el sermón, vamos a hablar ahora, viajaba cerca del mar de Galilea y Jesús decidió hablarle a sus 12 apóstoles sobre lo que significaba lo que él decía que era el reino de Dios. Jesús subió a la ladera de una montaña, quiere decir que ni siquiera era una montaña de estas gigantes, sino que era más bien un cerro, una colina, y al costado de la colina allí se sentó y Jesús subió a la ladera de la montaña, dice la Biblia en Mateo, y reunió allí a sus discípulos principales a su alrededor. El resto de la multitud encontró lugares a lo largo de la ladera de la colina y en el lugar llano, cerca del fondo, para escuchar lo que Jesús enseñó a sus seguidores más cercanos. Es decir, este grupo que estaba siguiendo a Jesucristo, como siempre sucedía que donde Jesús se movía, había un grupo de gente siguiéndolo, estaban realmente detrás de los discípulos, quienes eran los que en principio a los cuales Jesucristo les quería enseñar el Sermón del Monte. Se desconoce en estos momentos, si ustedes van a Israel les van a decir que no conocen exactamente el lugar donde fue que predicó el Sermón del Monte. Los evangelios no lo aclaran específicamente. La tradición nombra la ubicación como una gran colina conocida como Karn Hatim,
ubicada cerca de Capernaum, a lo largo del mar de Galilea. Cerca de allí, donde se cree que fue el Sermón del Monte, hay una iglesia moderna llamada Iglesia de las Bienaventuranzas, porque el Sermón del Monte, como todos ustedes saben, comienza con las bienaventuranzas. El mensaje del Sermón de la Montaña es, con mucho, la explicación más larga que Jesús dijo de cómo se debe vivir y cómo se debe seguir el reino de Dios y por lo tanto el ministerio, el alma, la vida, el corazón y la mente de Jesucristo. En muchos sentidos, las enseñanzas de Jesús durante el Sermón de la Montaña representan los principales ideales de la vida cristiana. Prácticamente, si nosotros tomamos el libro de Mateo y leemos el capítulo 5, 6 y 7, yo soy un enamorado del Sermón del Monte y a veces digo que leyendo esos 3 capítulos ya no preciso más nada. Pero es lógico que todos los cristianos necesitamos toda la Biblia, no un pedacito chiquito. Pero sí, si leemos estos 3 capítulos, vamos a realmente conocer el corazón de Jesucristo como quizás no lo vamos a conocer en otras escrituras. El mensaje del sermón era justamente enseñarle a los discípulos cómo se debe vivir. En otras palabras, yo el Sermón del Monte lo considero un manual para vivir. Por ejemplo, Jesús le enseñó acerca de temas como la oración, la justicia, el cuidado de los necesitados, los huérfanos, las viudas, el manejo de la ley religiosa, el divorcio, el ayuno, el juicio y condenación a otras personas, la salvación y muchas otras cosas. El Sermón de la Montaña, como mucha gente lo dice, o puede ser el Sermón del Monte, también contiene las famosas bienaventuranzas, y ustedes las conocen porque han leído Mateo, y me imagino que muchos de ustedes muchas veces. En Mateo 5:3 al 12 están las bienaventuranzas, y la oración del Señor en Mateo 6:9 al 13. Las palabras de Jesús son prácticas y concisas. Si hay algo maravilloso de Jesucristo, es que es simple, básico, conciso, preciso, y hasta un niño de 7 años lo puede entender. Y esa es la maravilla de Jesucristo cuando se dirige a la gente que lo seguía. Él era verdaderamente un verdadero maestro orador. Es decir, era un maestro completo, pero aparte un maravilloso orador. Por eso usaba palabras simples, porque lo que tenía en su corazón era sacar de la oscuridad y traer a la luz a todo el mundo, no solamente a cierto grupo. Y en esa, todo el mundo consistía desde el que tenía 90 años hasta el que tenía 7 años. Y la simpleza de sus palabras podían llegar a todos. Pero no nos olvidemos que en esa simpleza de palabras básicas hay una profundidad tremenda, que muchas veces necesitamos 20 años leyendo un solo verso para poder entender lo que Dios quiere decir. Al final, Jesús dejó en claro que sus seguidores deberían vivir de una manera notablemente diferente a otras personas, y eso nos viene maravilloso para nosotros, porque sus seguidores deberían mantener un estilo
estándar de conducta mucho más alto que los otros que no creían en Jesucristo, de los otros que no eran seguidores de Jesucristo. El estándar de amor, de abnegación que Jesús mismo encarnaría cuando murió el día de hoy en la cruz por nuestros pecados. Y digo el día de hoy porque Jesucristo murió hace 2000 años de acuerdo a la cronología del tiempo, pero Jesucristo muere todos los días porque nosotros nos tenemos que crucificar con Él todos los días. Es interesante que muchas de las enseñanzas de Jesús son mandatos para que nosotros, sus seguidores, las cumplamos y hagamos que la sociedad pueda verlas. Jesucristo nos dice que nosotros tenemos que ser la luz, pero una luz que se pone abajo de una mesa no va a alumbrar mucho. Y si queremos sacar gente de la oscuridad hacia la luz, vamos a tener que estar parados en donde sea que estemos firmes para alumbrar alrededor. En pocas palabras, y para hacerlo más significativo, tenemos que ser un diamante en el medio del barro. Que eso es, en fin, lo que Jesucristo quiere decir en el Sermón del Monte. Por ejemplo, dice, ¿habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio? Y él dice, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarlas, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y esto está en Mateo 5, 27, 28. Famosos pasajes de las Escrituras son, por ejemplo, los mansos, bienaventurados sean, porque ellos heredarán la tierra. En Mateo 5:5 dice, una ciudad construida sobre una colina no se puede esconder. Tampoco la gente enciende una lámpara y la pone debajo de una mesa, como les dije anteriormente. De la misma manera, deja que la luz brille ante los demás, para que vean las buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Está en Mateo 5, 14 al 16. Y dice, ¿habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente? Pero yo le digo, no te resistas a una persona malvada. Y me estoy acordando lo que dijo un pastor que tiene mucha razón. El famoso ojo por ojo y diente por diente, si hacemos ojo por ojo, vamos a terminar todos ciegos. Por eso Jesucristo dice, no resistas al malvado. En otras palabras, ustedes se acuerdan en la Biblia donde dice, cuando encuentres una persona mala, malvada, sométete a Dios, resiste al diablo que está dentro de esa persona y el diablo se irá. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, dice después, vuélvete también la otra mejilla, la izquierda. Está en Mateo 5, 38, 39. Cuando hablamos de la mejilla, hay que tener cuidado porque no es que le ponga la mejilla otra vez para que nos den otra bofetada, sino que simplemente cambiemos el rumbo de nuestro camino, caminemos hacia el otro lado y nos vayamos tranquilos y en silencio sin haber entrado en conflicto con la persona que nos pegó. Si alguien te da una bofetada, camina en silencio como Jesucristo lo dice en la Biblia y déjale las cosas al Padre,
porque es Dios quien te dice la revancha es mía. Dice, no acumulen tesoros en la tierra donde hay polillas y las alimañas las destruirán, y donde ladrones entran y roban. Pero si tienen tesoros en los cielos, y ahí es donde tienen que hacerlos, háganlo ahí, porque ahí no hay polilla ni alimañas que los destrocen. Y donde no hay ni ladrones que vengan a robar esos tesoros. Porque donde esté tu tesoro, que es tu corazón, allí estará también tu corazón. El tesoro es aquello que nosotros atesoramos, para hacer una redundancia. Y tratemos que lo que nosotros atesoremos sea algo espiritual y no material. Porque cuando llegue el último día y el último respiro de nuestro cuerpo va a ser comida de gusanos, pero el espíritu va a ir a la vida eterna. Entonces vamos a tratar de atesorar el espíritu y llenarlo de todas las frutas del espíritu que ustedes conocen, porque ese será nuestro tesoro principal, no la cuenta de banco, ni las casas ni autos que tenemos. Dice Jesucristo, nadie puede servir a dos señores. Todo esto está en el Sermón del Monte, por eso lo estoy repitiendo. Ahora vamos a aprovechar este mandamiento para explicar una pequeña idea acerca de las preocupaciones y la ansiedad. Jesús nos enseña que no podemos servir a dos señores al mismo tiempo. Cuando yo tengo una gran preocupación o comienzo a sufrir ansiedad, tengo que pensar qué es lo que está produciendo esa ansiedad. Por ejemplo, nuestra obsesión con querer cambiar a otra persona, que es una de las obsesiones más comunes de los seres humanos, nos causa tremenda ansiedad. ¿Cuántas veces ustedes han querido cambiar a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a su vecino, al trabajador que está con ustedes, a la maestra, al estudiante que está con ustedes? ¿Y qué es lo que ha resultado de esa obsesión de querer cambiar a esa persona? Ansiedad. Y recuerden algo, la ansiedad y la depresión son primas hermanas y trabajan juntos. Tengan cuidado. Tengo que pensar en lo que produce la ansiedad. Por ejemplo, el querer cambiar a una persona produce ansiedad, pero hay otros tipos de ansiedad también. Que esa persona se convierta en el Señor de nuestra vida. Eso es lo que en cierta forma Jesucristo dice cuando dice que no se puede servir dos a señores. Y Dios exige que el único Señor que tiene que ser nuestra prioridad es Él. Por eso sufrimos ansiedad. En otras palabras, lo que quiere decir que sufrimos ansiedad porque ansiedad es un Señor y Jesucristo es otro Señor. Y en vez de ir a las docenas de promesas que tiene Dios en la Biblia acerca de no tener ansiedad y cómo solucionar la ansiedad, nuestra mente está fija en el problema que nos causa la ansiedad. Entonces estamos sirviendo al Señor ansiedad y no al Señor Jesucristo. Y ese es uno de los señores. Hay muchos señores. Desde el dinero hasta la envidia, hasta los celos, hasta el orgullo, muchos. O tenemos la mente en esos señores carnales que tenemos en el corazón y la mente, o tenemos los ojos en Jesucristo. Y eso es
parte del manual de cómo vivir la vida, que es lo que quiere decir Jesucristo en el Sermón del Monte. Sigamos con el Sermón del Monte, o el Sermón de la Montaña, como quieran llamarle. Dice, odiarás al uno y amarás al otro, o te dedicarás al uno y despreciarás al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. El amor al dinero o cualquier cosa que represente un señor en tu vida. Es decir, hay una confusión muy grande muchas veces entre algunos cristianos, y es que cuando hablamos de que el dinero es un diablito, no se refiere a que tener o ganar dinero legalmente es algo malo, sino que el amor al dinero. En otras palabras, yo vivo para hacer dinero, yo vivo para ganar dinero, yo vivo porque me encanta conseguir dinero para esto y para aquello y para aquello. Eso es una cosa diabólica. Ahora, el tener dinero porque trabajamos toda la semana y nos dieron un chequecito por lo que nosotros hicimos, o tenemos un negocio y vendemos ciertas cosas y nos pagan lo que nosotros vendemos, todo eso es normal y no tiene nada que ver con lo que quiere Jesucristo decir. Lo que quiere decir Jesucristo es que yo les digo que el amor, la obsesión, la avaricia por el dinero, eso es un diablo. Dice Jesucristo en otra parte, y yo sigo con el Sermón del Monte, y la razón que estoy hablando pedacitos del Sermón del Monte es porque quiero hacerlo un poquito rápido, porque el interés mío de todo este mensaje es que ustedes sean convencidos 100%, que en 3 capítulos de Mateo ustedes pueden encontrar el manual para vivir una vida de victoria, de alegría, de fe, de esperanza, de amor, de gracia, de compasión, de misericordia. Todo eso en 3 capítulos. Dice, pide y se te será dado. Busca y encontrarás. Llama y se abrirá la puerta. Y está en Mateo 7:7. Nosotros muchas veces no tenemos porque no pedimos, y es verdad. Y muchas veces no encontramos las cosas porque no las buscamos. Y muchas veces tenemos vergüenza o miedo de golpear una puerta que sabemos que es la que tenemos que golpear, porque detrás de la puerta está lo que Dios tiene para nosotros. Y Él nos dice, háganlo, pero háganlo con fe, y con fe en la sangre que yo derramé por ustedes. Entra por la puerta estrecha, dice después. Y acá viene la puerta ancha y la puerta chiquita, que todos ustedes conocen a través de las enseñanzas cristianas y de sus pastores en los sermones. Entren por la puerta chiquita, porque la puerta grande, que son los deseos nuestros internos del corazón que nos dejó Adán, que es el corazón carnal, y son las cosas que nos van a llevar a la perdición. La puerta grande significa todos los placeres sensuales y carnales que andan dando vuelta en nuestras cabezas y nos encanta hacerlo. Tengan cuidado, porque esa puerta grande los va a llevar no al cielo de la vida eterna, sino al otro lado, ¿no? Entonces dice, pero mejor entren por una puerta pequeña y angosta que conduce a la vida y que solo pocos la encuentran.
Está en Mateo 7, 13, 14. Cuando dicen solo pocos la encuentran, acuérdense en cuando aquellos hombres vinieron diciendo, pero yo hice tanto en la iglesia y yo seguí tus consejos y yo saqué hasta demonios en tu nombre y bla, 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 bla. Y Jesucristo los miró y les dijo, yo no los conozco. Esos fueron los que caminaron por la puerta ancha y a último momento se asustaron, pero ya Jesucristo les había puesto una categoría en la cual el cielo eterno no estaba para ellos. Hace unas semanas yo fui a comprar una bicicleta. Cuando yo me iba de la tienda, el vendedor me llamó de vuelta y me dio un librito. Y el librito era un manual para la bicicleta. Y yo me pregunté, ¿para qué sería ese manual? Y me di cuenta que era para saber cómo arreglar, cómo mantener y cómo andar en esa bicicleta rodando por los caminos sin tropezar con peligros y con problemas. Entonces me puse a pensar que desde una tostadora de pan hasta una bicicleta llegan a nuestras manos con un manual para que éstas se mantengan en las condiciones deseadas. Ahora, ¿qué sucede con nosotros, seres humanos? ¿Han visto ustedes alguna persona que haya nacido y le hayan dado un manual a la madre cuando le entregan el bebé? Yo creo que no. Cuando nacemos nos meten en unas cunitas chiquitas y cuando llega el momento de dárselo a la madre se lo entregan a la madre con cariño, pero nunca le dan un librito, que es lo que sería un manual para que la madre sepa qué tiene que hacer con el niño o para que el niño cuando crezca sepa qué tiene que hacer en la vida. Nosotros no tenemos manual como la bicicleta y como una tostadora. Nosotros tenemos que tratar de caminar el camino correcto, aprendiendo lo que nuestros mayores, especialmente nuestros padres, nos enseñan o aconsejan. Pero aquí, en este pequeño y casi desolado monte, compartiendo la tarde con tantos seres humildes, Jesucristo deja grabado en el corazón de ellos, no solamente de aquellos que estaban allí, sino hoy millones de personas como nosotros, algo bien importante. Jesucristo dejó en el Sermón del Monte para todos ellos y para todos nosotros el más grande, sincero y verdadero manual para vivir la vida correctamente. Este es un pequeño análisis o repaso, vamos a llamarle, del Sermón del Monte. No fue en ningún momento mi intención el hablar del Sermón del Monte como un sermón explicando todos los resultados del Sermón del Monte, sino que el objetivo de mi corazón es compartir con ustedes lo que yo he sentido hace mucho tiempo cuando leí por primera vez en Mateo capítulo 5, 6 y 7 en mi corazón. Y es que allí, en esos 3 capítulos, yo encontré lo que yo podría decir, este es el manual que yo tengo que usar para vivir y seguir la vida que Jesucristo quiere que yo siga. Hermanos y hermanas, yo les doy muchísimas gracias por haberme escuchado estas palabritas y espero que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el poder de su sangre
ustedes vayan a sus Biblias y lean el capítulo 5, 6, 7 de Mateo y mediten sobre las palabras que están en rojo, por lo general, de nuestro Señor Jesucristo, para que todos ustedes vivan una vida de bendición y de victoria.